Ah, sí, buscan el código del seguro de la persona. Por supuesto, como, eso ni le preguntan al paciente, solamente eso está en el sistema. Bueno, y aparte de eso, eso es la vigilación. ¿Cómo hacen la entrevista de la enfermedad? Lo que nos dijo los estudiantes no tocan pacientes, pero creo que es por... ¿Quién me estás hablando que les dijo? ¿En la clase teórica? No, usted dijo que los estudiantes tienen pacientes, pero... Ah, ya, pero ya hablando de los estudiantes, ya no hablando de los estudiantes, sino hablando de los médicos. ¿Cómo saben ustedes cómo les hacen el interrogatorio a los pacientes? Les piden los problemas nada más, nada de signos y síntomas, solamente problemas. Y los No, esa sí es la parte de integrar la información. Ah, Se graba el paciente. Señor, vamos a comenzar su enfermedad. Voy a grabar la información. En ese momento nadie toma nota de nada, sino empiezan a hablar con el paciente, preguntar, y todo está grabado. Después que termina la entrevista, está grabada, el médico, el presidente, el interno, quien corresponda, agarra su grabación, escucha y empieza a desglosar toda la información. Y entonces ahí puedes hacer este proceso en el cual tú ya filtras la información que sirve, filtras la información que no vale, y haces un relato más o menos creíble, ¿no? Porque ese relato no es creíble. Es un relato un poco jalado de los pelos, ¿no? No tiene sentido que una paciente por un problema dental venga por emergencia, se hospitalice en medicina, sino más bien podría estar relacionado con la diabetes. Sí. Entonces, eso se hace regularmente. Bueno, acá lamentablemente no se hace así porque los internos están llenos de trabajo y tienes que tomar más o menos apuntes rápido y poder hacer tu historia. Entonces, lo que yo les recomiendo, repito, es que primero tomen apuntes. Eso de todas maneras siempre es un paso anterior, no un paso previo. Tomen apuntes y después recién redactan la historia, ¿ya? Para que sea coherente, ¿no? Porque en este momento esa historia todavía no es coherente. ¿Qué pasa cuando ocurre eso? Voy a tener que volver a preguntar a la paciente, porque ustedes no pueden ir a agarrar la historia, ¿no? Eso es lo que no pueden hacer. No pueden ir a chismear lo que pasó en la emergencia, lo que tienen que preguntar. Ese es el arte de la interrogación, que ustedes logren mediante sus preguntas saber lo que pasó. Esta es la parte investigativa del médico, ¿no? O sea, ustedes tienen que, contra los prejuicios, las ideas preconcebidas del paciente, tienen que hacer un interrogatorio que sea válido, encontrar la información que realmente les sirva, no la información que es basura. O sea, para nosotros eso no sirve, no nos permite llegar al diagnóstico. Es importante para el paciente, pero para nosotros no. Usted no le va a decir, no, eso no sirve, eso no se lo va a decir. Usted va a escuchar, anotar y luego hacer el procesamiento. Esto sirve, esto no es importante. ¿Ok? Entonces yo recomiendo, apunten todo lo que les dice, piensen ustedes en su cabeza si es lógico lo que les está diciendo. Si el paciente se está desviando un poco por las ramas, centralicen la información, repregunten. Pero respecto a esto, cuénteme un poco más. ¿Qué pasó un día antes que llegó a la emergencia? ¿Estaba usted completamente bien o había algo que era raro? No sé. Acuérdense, ¿qué estaba haciendo, por ejemplo, el día anterior? ¿Cómo se despertó? ¿Estaba normal? Sí, no, me dolía la cabeza, tenía mucha sed, orinaba un montón, o de repente veía... Mira, anoche ¿qué pasó? Y justo antes de venir, ¿por qué se decidió venir a la emergencia? La mayoría de los pacientes vienen por emergencia, 80% de las hospitalizaciones son por emergencia, está más de nivel. Pero es más o menos así, ¿no? Entonces, la mayoría viene por emergencia. Entonces, acá la clave es preguntarle por qué motivo el paciente viene a la emergencia. Un paciente que viene de emergencia a un hospital público viene porque realmente se siente mal. No viene porque está de paseo, no es como una clínica, ¿no? En una clínica viene el paciente y te dice, le pregunta, ¿por qué viene a la emergencia? Bueno, es que estaba pasando por aquí y de repente me acordé que hace 15 días me golpeé el pie y he venido para que me vean. Así que parece chiste, así van a la clínica, ¿no? Y tú tienes que venderlo. No, yo no trabajo en la clínica. Entonces, eso es, así es la historia clínica de un paciente de emergencia, una clínica, pero en un hospital público la gente viene porque realmente se siente mal. Entonces, es un poco raro de que venga la emergencia por el diente, ¿no? Y es más raro todavía que la hospitalicen por eso. Entonces hay que ahondar las preguntas bien para establecer exactamente cuál es el motivo por el cual la paciente viene. ¿Ok? Ahora sí, después del relato, ya, luego de que tú ordenas el relato del paciente, ya tú puedes llenar el relato, o sea, redactar el relato, establecer el tiempo de inicio. O sea, nunca le hagan caso. ¿Desde cuándo está mal? Un mes. No, escuchen, anoten, pero no llenen directamente.
Porque el paciente le va a decir, hace un mes. Y después, pero hace 2 meses sentía esto. Pero el año pasado. Pero al final, ¿qué cosa? Vamos a estar apuntando y borrando la historia clínica. Entonces, primero tomas nota. Escucha todo lo que te tiene que decir y después armas todo lógicamente, coherentemente, para que sea un relato de verdad médico. El objetivo es no solamente que ustedes sean anotadores de lo que dice el paciente, sino que logren armar una historia clínica coherente, un relato que sea coherente, que me permita a mí como médico poder saber qué es lo que exactamente le pasó al paciente, independientemente de los datos que me pueden distraer, lo que él piensa que es importante, lo que le pasó a la hija, al familiar, todo ese ruido alrededor. Yo tengo que ser capaz de aislar el ruido y quedarme solamente con lo que es la enfermedad. Para eso le van a preguntar, al principio le van a preguntar mucho, van a tener que preguntarle muchas cosas, pero con el tiempo, conforme ganen práctica, van a saber que en 2 o 3 preguntas ya está. Pero eso con el tiempo, ustedes recién están empezando a decir, hay que preguntarle todo, escucharlo, qué es lo que dice, anotar, y luego repreguntar, volver a saber qué es lo más importante. Armar una historia coherente. La medicina es una disciplina que debe ser, o se acerca cada vez más a la ciencia en los últimos años. Y las enfermedades tienen una historia coherente. No es que, por ejemplo, yo vengo, soy hipertenso, me empieza a doler la cabeza y después me duele la punta del dedo gordo del pie derecho. Eso no tiene nada que ver, o sea, no es fisiológicamente factible. La medicina, las enfermedades son coherentes. Existe un principio de unidad, ¿no? O sea que usualmente las múltiples dolencias de un paciente se deben a una sola enfermedad. ¿Han escuchado eso, verdad? Yo no voy a pensar en 3 o 4 enfermedades distintas. Si le duele la cabeza, tiene náuseas y está viendo lucecita, no voy a pensar pues de que tiene un tumor cerebral, que tiene un problema gastrointestinal y que tiene un problema oftalmológico. No, tiene la presión y es hipertensión. Ese es el principio de unidad clínica, ¿no? Regularmente en los pacientes todas sus molestias son explicadas por una sola enfermedad, o si quieren por un síndrome que luego deriva alguna enfermedad. Entonces, para llegar a ese punto yo debo interrogar adecuadamente, de manera prolija, preguntando todo y repreguntando si fuera el caso. Cuando no está claro para mí, parece medio raro lo que me está contando el paciente, tengo que volver a repreguntar. Esa historia está en la nebulosa, o sea, en el relato de la enfermedad actual. Eso hay que nuevamente repasarlo, volver a repreguntar algunas cosas, ordenar el interrogatorio para que no esté tan inconexo como parece estar. Entonces, no se olviden, primero le preguntan al paciente, anotan todo lo que le dice y recién después redactan, ¿no? Enfermedad actual, tiempo de enfermedad, signos y síntomas principales, forma de inicio. ¿Cuál es una forma de inicio de las enfermedades? ¿Ah? ¿Qué más? Dolor. Las formas de inicio de la enfermedad. Súbito. O brusco, ¿no? Y usualmente, ¿no? Hay enfermedades que son recurrentes, ¿no? Sí, Estacionales. Pero la forma de inicio usualmente es de ese tipo, ¿no? Súbito es cuando es súbito, pues no brusco, o sea, en un lapso corto de tiempo, ¿no? No hay un consenso alrededor del lapso de tiempo, pero usualmente vamos a identificar que son horas, minutos, hasta máximo 24 48 horas, ¿no? No más de eso. Insidiosa es cuando es de lapsos largos de tiempo, ¿no? Se empieza presentando algunos síntomas primero y luego van aumentando, subiendo los síntomas conforme pasa el tiempo. Por ejemplo, un paciente que viene quejándose que hace más o menos 3 meses, cuando salía de sus caminatas en el parque, le empezó a sentir una opresión después de caminar como 1,5 kilómetros. Después de que pasaron 2 meses, ya al kilómetro le empezaba a molestar. Ya hace 2 semanas ya no puede caminar 500 metros porque siente nuevamente lo que es. Es un típico caso de una historia de inicio insidioso, ¿no? Van aumentando la intensidad y además, por ejemplo, ya cuando empezaba a caminar 1 kilómetro, además de dolor de pecho, sentía falta de aire. Es una historia típica de una enfermedad que se presenta de manera insidiosa. Una enfermedad de manera aguda, el paciente estaba más o menos bien. Ayer o hace 2 días empezó a sentir un dolor abdominal difuso después de una comida copiosa. Luego de 4 horas empezó el dolor a ubicarse en la fosa ilíaca derecha. Después empezó a tener fiebre. Y a las 48 horas estaba en emergencia. Es el inicio de la enfermedad aguda, brusco. En este caso, primero hay que determinar bien la historia para que tú sepas, para tu paciente en particular, cómo inició la enfermedad. Pues no se olviden, de inicio ustedes no van a ir a llenar de frente.
tiempo de enfermedad tanto, porque está en ese orden, yo lo tengo que llenar en ese orden. Tiempo de enfermedad, no. Primero tienen que escuchar el relato del paciente. Escuchen el relato del paciente, anoten lo que les está diciendo y luego armen una historia coherente con las piezas que les dan. Entonces es un rompecabezas, el paciente les suelta información aislada, ustedes tienen que armar el rompecabezas. Ese es el arte de hacer el interrogatorio de los meses. Entonces es arte en realidad es práctica, no más que arte. Es más práctica, conforme ustedes van viendo más pacientes, van hablando con más pacientes, van a aprender que lo pueden hacer en 2 o 3 preguntas, pero después de tiempo. Primero tienen que preguntarle todo. Entonces preguntan todo, anotan todo y luego con eso recién van a redactar. Después que redactan su enfermedad actual, ahí recién colocan. Por lo que me está contando el paciente, la enfermedad actual de verdad ha empezado hace una semana. La forma de inicio, por lo que me está contando, es brusco. Empezó bruscamente y evolucionó en una semana que está hospitalizado. Los signos y síntomas principales lo voy a saber recién después de que yo termine de hacer el relato del paciente. No cometan ese error, porque usualmente ganan tiempo de enfermedad. ¿Cuánto tiempo está usted? 2 días. Pero la semana pasada. Pero hace un mes. ¿Cuál es? El secreto. No es el secreto, en realidad es como tiene que ser todo en la vida. Para hacer bien las cosas es hacerlo de manera sistemática. Sistemática significa que usted tiene en su cabeza un esquema mental de cómo hacer las cosas. En el caso de la anamnesis del paciente de la enfermedad actual, lo primero que tienen que hacer es hablar con el paciente. Señor, ¿por qué ha venido al hospital? Me empieza a contar su rol. Me parece que está bien. Anota esto. Quiero preguntarle exactamente por qué. ¿Qué pasó un día antes de que viniera la emergencia? ¿Qué pasó minutos antes de la emergencia? ¿Por qué decidió venir en la emergencia y por qué no vino otro día antes? Entonces así van reconstruyendo la historia. Cuando terminan de hablar con el paciente, recién ahí ustedes pueden saber cuál es el tiempo de la enfermedad, cuáles son los signos y síntomas principales, cuál es la forma de inicio, no antes. Pues no porque en la historia clínica, en los formatos de la historia clínica o en la clase le dictan así, significa que ustedes lo van a hacer en ese orden. Es más, ahora viene otra contraparte. Los antecedentes o algo que es un antecedente, ¿qué significa? Desde el punto de vista etimológico de la palabra. Algo que pasó antes de, ¿no? Y entonces los antecedentes como anteceden a la enfermedad actual, en muchas especialidades como la mía, por ejemplo, me interesa primero conocer los antecedentes. Yo cuando viene un paciente a la consulta o cuando lo atiendo en el hospital, cuando lo subo a ver porque me piden una consulta, yo lo primero le pregunto, señor, sus antecedentes. No le pregunto sus antecedentes, le pregunto yo directamente. ¿Tiene usted hipertensión? ¿Es diabético? ¿Fuma? ¿Es lipidémico? ¿Ha tenido un infarto cardíaco? ¿Ha tenido un infarto cerebral? ¿Tiene alguna enfermedad crónica? Eso me interesa a mí primero, antes que preguntarle por qué viene. ¿Por qué? Porque es distinto que venga un paciente como usted, joven, que no tiene ninguna enfermedad por el otro lado de la emergencia, a que venga un paciente como yo o mayor que yo, que tiene hipertensión, diabetes, que es fumador y todas esas cosas. Si yo le pregunto la historia clínica, bueno, sabré, pero me interesa más que esté junto con los antecedentes. Entonces, en el esquema de la historia clínica convencional, primero está la enfermedad actual, ¿verdad? Motivo de queja o queja principal, todo va primero, todas las partes que hemos visto y después van los antecedentes. Dependiendo de la especialidad, a veces hacemos algunos cambios. Entonces, hasta aquí la parte de análisis. ¿Hasta aquí está bien? Sí. ¿Alguna pregunta? Doctor, sobre el inicio de la enfermedad, como dice, el paciente puede decir una semana, un mes, incluso del año. Entonces, ¿cómo podemos saber exactamente qué fecha poner en la historia clínica para el inicio de la enfermedad? Cuando tú identificas con el relato el motivo principal de consulta o el problema o principal. el problema principal por el cual el paciente acude y solicita atención de salud, tú cuentas solamente desde cuándo inicia los signos y síntomas relacionados con esa enfermedad o ese motivo o ese problema de salud. Ese es el tiempo de enfermedad actual. Sí. Porque puede ser que se confunda el paciente con síntomas de enfermedades crónicas y eso también te puede confundir. Cuando tú identificas la enfermedad actual, el problema de salud principal, el motivo de queja principal del paciente, ¿desde cuándo empieza eso? Es el tiempo de enfermedad. Por eso muchas veces cuando nosotros leemos historias clínicas de los internos, están en entrenamiento. Son historias desordenadas, o sea, le escriben exactamente lo que el paciente les dice. Bueno, están contra el tiempo. Pero si ustedes hacen eso cuando son internos, van a seguir produciendo historias clínicas de baja calidad y no nos sirven. Tenemos que repreguntar. Claro, ustedes están en entrenamiento, pero deben mejorar ese entrenamiento. Deben saber que cuando ustedes sean médicos les va a interesar los datos importantes.
que lo que les dice el paciente tiene que ser modificado, tiene que ser filtrado y tiene que ser ordenado de manera que sea una historia clínica coherente. No solamente para que me la presenten y yo las ponga en nota, sino para que les sirva a todo el resto que va a leer la historia. Porque para eso es la historia clínica, para que el resto la lea, para que sepa lo que pasó con el paciente. Si yo cada vez que vaya a ver un paciente que ya tiene una historia clínica, otra vez me tengo que preguntar, ¿por qué? Lo cierto es que muchas veces perdemos tiempo así porque las historias que existen son de baja calidad. Para que no ocurra eso, entonces, no cometan ese error que ni bien les empieza a contar el paciente, ustedes el primer periodo de tiempo que escuchan lo escriben. No, eso no es así. Ustedes primero tienen que escuchar al paciente, anotar sus relatos, filtrarlo, corregirlo, primero armar ustedes el relato coherente de la enfermedad y ahí recién pueden sacar el tiempo de enfermedad, la forma de inicio y los signos y síntomas principales. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más respecto a la anamnesis? Básicamente sería entonces como hacerlo como un resumen, o sea, anotando todo. Y Cuando estás conversando con el paciente, claro. Mejor es eso, anotando todo lo que se va contando. Ajá. Tocan a cada rato. Sí, es que es un lugar de generación. Y sistematizarlo al final. Exacto. Esa es la idea, que ustedes sistematicen, no tengan en su cabeza eso. Yo ahora que estoy aprendiendo, ustedes que están aprendiendo, tengo que escuchar todo lo que me dice el paciente, tengo que anotarlo todo y después tengo que organizarlo, tengo que sistematizarlo para que sea una historia clínica coherente. Y recién después de eso, yo puedo darme cuenta cuál es el motivo de consulta. Dándome cuenta cuál es el motivo de consulta, recién puedo saber el tiempo de enfermedad y la forma de inicio. Antes no. ¿Okay? No perderse entre las cosas de más que dicen los pacientes porque hablan así, pues dicen un montón de cosas de más. ¿Ok? Ya. Entonces, de lo que ustedes hoy día han anotado de sus pacientes de la anamnesis, ya en su casa lo refinan para que esté más coherente. Ya saben que el fin de semana me tienen que dar la historia de estos pacientes. Doctor, disculpe, ¿nos puede enviar el formato de la historia clínica del hospital? Ya, lo voy a conseguir primero, pero no lo tengo. O si no, de otra historia. ¿Cómo? Viernes. Presencial, ¿no? O sea, no, presencial no, se me lo voy a mandar en archivo. Estas historias que hacemos, ustedes interrogan a los pacientes, son semanales. O sea, sí les dije yo. Sí, cada semana un paciente. ¿No? Cada semana un paciente. Hoy día o esta semana no les voy a exigir que terminemos el examen físico, porque ni en la clase van a terminar el examen físico. Claro, todavía. Pues van a hacer, quiero que me hagan bien la primera parte, que es la parte del interrogatorio, y la parte de anamnesis completa, filiación, enfermedad actual, antecedentes personales y familiares. Todo eso va a ser, es lo único que les pido hasta el final de esta semana, ya, ordenado. El formato de la historia clínica del hospital, en todo caso se lo voy a dar para que sirva de guía, pero para la historia clínica del final, no para estas. Para estas escriben ustedes, como yo les estoy diciendo, como están en los libros, que es lo mismo. Lo tenemos que escribir nosotros por nuestra cuenta. Claro. En un documento, la historia clínica. Claro, ponen, por ejemplo, ponen Miguel Chipana, la historia clínica de Miguel Chipana. Filiación, 1, 2, 3, 4, ¿no? Anamnesis, enfermedad actual, tal cual como estamos haciendo ahorita. Y luego antecedentes. Mañana vamos a hablar de antecedentes personales y antecedentes familiares. ¿Okay? Usted, porque es cardiólogo, lo sube antecedentes, ¿verdad, doctor? Yo le pregunto primero antes. A mí me interesa más. Claro. Porque por mi especialidad. Va primero antecedentes por usted. Yo o ustedes cuando ya sean médicos y estén ejerciendo su especialidad, se van a dar cuenta cuál es el orden que más se acomoda a ustedes. Ahora, claro, cuando un paciente está hospitalizado, en ese orden está la historia, ¿no? Claro. Pero ¿cómo le voy a hacer yo la historia? Eso depende de mí como médico, como especialista. ¿Qué me interesa saber primero? A mí me interesa saber como especialista quién es el paciente que se está atendiendo. Y para yo saber quién se está atendiendo, yo necesito saber sus antecedentes. No solamente por qué viene, sino quién es el que se está atendiendo. Porque cambia la situación cuando viene un paciente con antecedentes que le aumentan el riesgo cardiovascular, Claro. o otro que no tiene ningún antecedente. El enfoque diagnóstico cambia. ¿Ok? Listo. Vamos a recoger las cosas. Depurarlo, porque ese es un documento que van a entregar esta semana. ¿Hasta dónde se ha avanzado? Familiar. ¿Hasta dónde se ha avanzado? Ya
A rasgos grandes lo he cubierto todo. Solamente me falta refinar algunas cosas. Ya. ¿A dónde fue el sábado? Antecedentes familiares. Antecedentes familiares. Más cositas, Ya. Ok, entonces muy bien, hoy ya más o menos arreglan esa parte de la anamnesis con lo que les han dicho a los pacientes. Si es que necesitan preguntarle de nuevo, le van a preguntar mañana, ¿no? Sí. Porque ya veo que necesitan preguntar de nuevo, en tu caso por lo menos. ¿No? Mañana revisamos lo que va al sábado otro, así hasta otra parte y así terminamos hasta el miércoles. Puedes seguir con la canción historia. Sábado y domingo. Igual que ahí, damos las explicaciones y realmente hacemos. Igual que el procedimiento de hoy, ¿verdad, doctor? Sí, sí, sí. Ya si hay algo más que avanzar o cambiar o preguntar, ya lo que hay que por ejemplo, a veces hay que avanzar el corrido para tener Doctor, cuando un paciente le llega a usted en emergencias y ve que necesita un eco urgente, ¿cómo va? ahí tiene que estar el electrocardiógrafo que haya salido bien. ¿Cómo dijo doctor Disperger? En emergencia hay un área que se llama Ahí hay para hacer EKG. sí, tiene que haber un electrocardiógrafo. Ah, ya. Pero el área de su trama es donde viene el paciente que está inestable, que tiene que dejar de Permiso, buen día. ya listo. Entonces, mira sus jueces y no vamos a ver. Si tienen alguna duda, preguntan, escriben. Más que todo, yo tendría que. Tú tienes que repreguntar. Claro, Sí, mañana tienes que repreguntar. Esta semana en la teoría, Vamos a ver según el sílabus, el miércoles, que es el último día, o sea, mañana, llegan hasta Pila y Candela. Es lo mismo que tenemos que avanzar nosotros. por ahora no vamos a tomar ningún título habitado. Por ahora todavía no. Probablemente el jueves vamos a hacer un examen dirigido. Pero usualmente no tengo mucho que hacer. Ah, en la teoría dijeron que era bueno eso. Que empezáramos a tocar desde ya. Sí, eso es, les están diciendo lo mismo que yo les he anticipado que les iban a decir. Sí, pues, o sea, esa es una idea que no tiene mucho sentido porque finalmente hay pauta para hacerlo. Incluso hay un capítulo en el libro nuevo, en el Argente, hay un capítulo donde se habla de tecnologías para la enseñanza de la semiología. Ellos dicen que las universidades de América Latina utilizan simuladores, utilizan, igual que en Estados Unidos, actores. Entonces, en otros países estamos avanzados nosotros en la enseñanza médica. Entonces, no es tan cierto lo que se dice que porque vamos a ver primero estamos por encima del resto, no es tan cierto. Todo tiene un proceso. Uno tiene que asegurar, nosotros como, en este caso me refiero a mí, como profesionales de la salud, del sistema de salud tenemos que asegurar la seguridad del paciente, que se sienta cómodo. Si me molesta no podemos encontrarle nada. Si alguno de ustedes se equivoca en una maniobra difícil, es responsabilidad mía, pero tenemos que asegurar la calidad y la seguridad de los pacientes. Por eso a ustedes no les gustaría que ocurra eso en la calidad. Por eso hay simuladores, hay maquetas, todas esas cosas. Ok, listo, nos vemos mañana.